Ma ximopanoltikan tokniuan Nicanbunco, Xochimilco, Amoxcali. Sean bienvenidos, pasen ustedes aquí a esta biblioteca que se llama Bunco, Xochimilco. Vamos a ver ahora algo más del maíz, del elote, de Chicomexochitl, como hemos trabajado en las otras lecciones. Aquí pusimos esta palabra que no es tan larga, pero a mí me parece bonita, Elomanilistli. Vamos a seguir hablando del maíz y también vamos a encontrar que aquí también vamos a retomar, seguir hablando de esta idea que estamos trabajando de Ometeotl o Ometecutli o la dualidad, como decimos también. Y vamos a explicar esto de Elomanilistli porque próximamente, como en muchos lugares de la República, ya va a empezar a haber elotes, no los elotes comerciales, sino de las milpas, ¿verdad? Más o menos como a mitad de septiembre hay muchos elotes. Y aún aquí en la ciudad, y aún aquí en este pueblo de San Gregorio, en esas fechas se venden muchos elotes, ¿verdad? Porque algunos acostumbran a comer elotes hervidos, esquites y demás, chile atole, en estas fechas del 15, 16 de septiembre, ¿verdad? Eso es aquí en la ciudad. Pero en algunos pueblos, algunas zonas nahuas, se acostumbra esto, elomanilistli, que quiere decir ofrenda de elotes, como aquí está. ¿Cómo está esto, esta palabra? Pues aquí está elot, ¿verdad? Aquí no usamos la TL, no es necesario, solo usamos la raíz elo para decir esta idea. Y mani se refiere al verbo poner, colocar, pero siempre para sustantivar algo o cuando hay un verbo y decir que hay una serie de acciones de este verbo que es colocar, poner. Digamos en este caso, aumentamos listli para decir ya que hay una serie de acciones de colocar elotes. Así. Pero entonces, ¿cómo podemos traducir? Así, ofrenda de elotes, pero un poco más, como se acostumbra en algunas zonas nahuas de la Huasteca. Para mí, como en la casa lo usábamos, decíamos tiempo, ¿sí? Porque esta es una serie de colocar durante varios días, digamos, depende de cada casa, de cada pueblo, que ya hay elote, entonces ya se empiezan a hacer las ofrendas. Entonces, por eso nosotros traducimos como tiempo de ofrendas de elote. Y entonces esa fiesta es importante porque ya va a ser la primera cosecha. Aquí precisamente, si el elote, el maíz, como vimos en otras lecciones, es dual, o sea, tiene una esencia femenina y masculina, entonces aquí se va a ver precisamente, en algunos lugares así aparece, se pone aquí 2 elotes, así, se envuelven ligeramente con algo, una servilleta bordada. Aquí donde está el cabellito, aquí el cabellito del elote, por aquí así se le puede poner un collar de flores. Aquí también se le pone un collar de flores como si fuera una persona, como si fuera un ser, pero así, en dualidad. Aquí también se le pueden poner flores, aquí así flores. Aquí está la idea de lo dual, o sea, hay 2 elotes. Podemos decir aquí ome elot, 2. Literalmente dice 2 elote o elote 2, pero aquí lo interesante es que como el 2 está aquí atrás de elote, digamos, en el náhuatl,
como ya está el número 2, no hay necesidad de pluralizar aquí elotl, sino ome elotl, 2 elote, está bien dicho. Si se traduce allá al español, ya 2 elotes, ¿verdad? Pero nosotros en náhuatl decimos 2 elote. Pero así, ya esta es una ofrenda con flores, generalmente pueden ser flores de cempasúchil, que hoy decimos cempasúchil, sempohualxochitl. Aquí un canasto a la manera de la región. Esto es básico, digamos, ¿no? Y si esto se pone en una como mesa, esta ofrenda, ¿verdad? Digamos, a poner en un altar a Chicomexochitl, que es la esencia del maíz. En este caso es en elote. Aunque no se vea Chicomexochitl, aquí está representado. Pero esta fiesta de Elomanilistli me gusta comparar, digamos, con lo que escribieron los frailes y algunos otros nahuablantes ya en el siglo XVI, cuando llegan los españoles. En Tenochtitlan, Elomanilistli se llamaba algo parecido, Xilomanilistli. Xilomanilistli, ofrenda de gilotes o de xilotl, ¿verdad? Ofrenda de gilotes. Una pequeña diferencia, ¿verdad? Porque cuando empieza a haber gilotes, de repente ya uno madura, ya es elote. Y de repente ya maduran varios y ya hay muchos elotes, pero aún así siguen brotando o siguen habiendo gilotes, ¿verdad? Siguen creciendo. Entonces en la milpa, cuando hay gilotes, también a la vez ya hay elotes, ¿verdad? Ya unos ya maduros, como en los árboles, que hay unas frutas que será de ciruelos o de manzanas ahora que las conocemos, pues no todas maduran al mismo tiempo. Así también los elotes. Pues los mexicas le llamaron Xilomanilistli, tiempo de ofrenda de, yo lo entiendo así, tiempo de ofrenda de gilotes. Y lo que sobrevive hoy en día en la Huasteca como una variante, ¿verdad? Una variante es tiempo de ofrenda de elotes, Elomanilistli. Claro que no es el único nombre. Algunos dicen Elotlamanilistli, otros dicen Elotlamanalistli. Va cambiando a veces en cada casa un poquito esta ofrenda, o en cada pueblo. Va cambiando ligeramente porque estas cosas no están escritas. Pero hoy en día pues tenemos oportunidad de ir a los documentos antiguos un poco, y en algunos códices aparecen personas, o sobre todo en Tenochtitlan, ya dibujadas un poco a la manera occidental y un poco a la manera de los antiguos mexicanos, que llevan sus matas de elote. Van como caminando, o algunos están danzando. Pues en la Huasteca todavía se puede ver algo así, que en una ofrenda de elotes que hay danza, la gente está con su mata de maíz. Y a veces hasta hay alguien disfrazado, un niño, un joven, de mapache, danzando entre casi los pies, entre las matas, porque simula que el mapache se va a comer las mazorcas y todo eso, ¿no? Y entonces alguien más busca cazarlo, así se representa, porque precisamente, y eso pues lo pueden decir los paisanos, los compañeros nahuas, de la región y de otras regiones, que cuando uno hace milpa donde no está cercado, pues se meten mapaches, tejones, coyotes, tlacuaches, papanes, X pájaros, se meten, ¿verdad? Se meten a comer, ¿sí? Y entonces ahí en esa ofrenda también se representa pues precisamente como si fuera, digamos, como el enemigo, el mapache, en este caso como algo simbólico, ¿no? Y claro, esto también en algunos lugares, pueblos nahuas, pues se conserva, en algunos ya no, pero también va cambiando, va cambiando, va cambiando. Las ofrendas también cambian ligeramente, pero yo lo que quiero decir aquí es que el simbolismo, algo en el fondo, está ahí todavía. Algunos pueblos lo van perdiendo,
Se dice que aquí en Xochimilco, eso me lo platicaba un compañero allá de Nativitas, Zacapan, él me decía alguna ocasión que cuando encontraban una mazorca, una mata de maíz, perdón, con 2 elotes, lo traían, lo cortaban y lo traían al altar. No hace mucho, no hace mucho porque esta persona tendrá unos 50 y tantos años. Bueno, queremos aquí aclarar bien. La fiesta de Chicomechochitl es todo el ciclo del maíz y dentro de esa fiesta de Chicomechochitl está el Omanilistli, que es cuando ya se dan los primeros elotes. Pero quiero decir también que dentro de la fiesta de Chicomechochitl, pues está también la palabra y el acto, la actividad, la ofrenda Toquistli, que literalmente dice tiempo de siembra, pero dentro de la fiesta de Chicomechochitl. Entonces aquí estamos viendo precisamente esta fiesta, un poquito vamos a verlo a detalle. ¿Por qué hemos querido compartir esta fiesta? Porque muchas de estas fiestas, muchos de estos rituales han sido perseguidos desde que llegan los españoles y combatidos. Por eso en muchos lugares se va perdiendo y en muchos lugares se mezcla con lo católico y a veces esa ofrenda, esa danza se hace en una iglesia adentro. Ya porque el sacerdote dijo, pues hagan, si ustedes hacen esa fiesta, pues tráiganla, aquí dancen, aquí. Pero también es cierto que hay gente hay comunidades que lo hacen pues en un espacio que se llama Xochicali, Casa de la Flor, Casa de las Flores, aunque también ya hay muy pocos de esos. Una casa comunitaria, una casa donde es exclusivamente para, digamos, como para el maíz o para las cosas de la cosecha, para el frijol también, para la calabaza también, digamos. Pero lo principal es el maíz en ese espacio, ¿no? O a veces cuando no hay un espacio comunitario así ya, a veces alguien abre su casa o en su casa lo hace, en su casa, e invita a otras gentes de la comunidad o a otras comunidades. A veces se anuncia en el radio, ¿verdad? Y entonces va la gente ahí a esa fiesta, esa danza. Entonces, el Omanilistle es una fiesta grande. Lo que yo he visto es por lo menos día y noche, es la danza, la ofrenda. Y pues se comen elotes, se come algún guisado, se danza. Quiero decir que también aquí en un lugar, yo lo vi todavía hace algunos años, en un lugar que se llama Calaco, allá en la Huasteca, en Veracruz, en una recepción de elote, porque aquí la idea es que ya están los elotes en la milpa madurando, entonces van 2, 3 personas, 4 o 5 por los elotes que se van a ofrendar, con los que se va a hacer la ofrenda en una casa o en una casa del maíz o xochicali. Y entonces debe haber una mesa arreglada, adornada. Lo que yo vi y me pareció interesante, no digo en todas las comunidades de esta zona nahua, aquí pusieron a un niño y con su mata de maíz. Esa mata tenía elotes. Ajá. Aquí pusieron a un niño y acá pusieron a una niña que también tenía su mata de maíz. Danzaba la niña. Danzaba. Los niños y niña danzaban aquí. Aquí es donde podemos entender pues que es aquí lo dual también así, porque el que va a la cabeza de esta ofrenda dice aquí debe ir una niña, aquí un niño, aquí debe ir un elote, aquí otro elote, o sea 2 elotes así, ¿verdad? Ahí es donde está en uso esto que hemos platicado mucho de la dualidad. Ahí se ve, ¿verdad? Entonces
Por eso en parte lleva un orden esa ofrenda, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión que yo vi esto, niña y niño, aquí pusieron 2 costales, llegaron los costales de elote, ahí los pusieron y esos 2 costales tenían que pasar por una especie de arco, un arco por aquí. Ese arco lleva hierbas. No sabemos si es de acá, de mesoamericano, acá de estos pueblos, digamos. Algunos dicen que no, que es algo que hemos adoptado de lo occidental, el arco, pero son muchos años ya después de que llegan los españoles, ¿no? Y entonces, pues sí, hay, como digo, se van entremezclando las cosas. Platicaba yo con un amigo de Guerrero, hablante de náhuatl, y le preguntaba si hacían algo parecido como el omanilistli, y él me decía, elocruz, claro, elocruz, la cruz de elote. Yo no he visto esa fiesta, pero me pareció interesante. Se van mestizando las costumbres, ¿no? Le vamos poniendo de lo moderno, le vamos poniendo de lo que encontramos, materiales diferentes también van cambiando, ¿no? Sí, eso es cierto, o sea, no es algo estático, pero aquí les estoy platicando un poco el fondo así. Un altar, puedes variar un poco el altar, a veces el altar, el arco puede ser no un arco, sino sí un arco, pero como un marco así cuadrado, y algunos ponen papel de China, flores, X, a veces hay un sinfín de adornos, arreglos de flores, a veces son muchos, muchísimos, miles, pero no van nada más en esta ofrenda, pero sí tienen que ir algunas aquí y otros en otros lugares de la comunidad, porque como digo, es una fiesta grande. Ahora, para mí, yo lo entiendo así, aquí está esta idea de la dualidad, que algunos dicen Ometeotl, Ometecutli, y ya nosotros hemos platicado que a veces sin decir justamente Ometecutli, Ometeotl, nada más diciendo así una pequeña parte, Chicome, Xochi, Sihuapil, Chicome, Xochi, Oquichpil, ya ahí, con esta idea de niño, niña, esencia del maíz, ya con eso ya estamos diciendo esta idea de Ometeot o del Teot o de esa fuerza, una fuerza, ¿no? Dual, ¿sí? Y entonces nosotros aquí afortunadamente queda un poco esta fiesta y por eso nos da mucha idea de cómo platicar sobre lo sagrado, cómo platicar de esta idea como que hoy se dice como más moderna como Ometeo, porque aquí queda algo de esto que les digo. Aquí está lo dual, aquí está lo dual, niña, niño. Sí, ahora quiero decirles que es como algo, hay cosas como mágicas precisamente con el maíz, porque es el grano principal, es el grano sagrado, es el grano más importante. ¿Será como el trigo de Occidente? ¿Será como el arroz del Asia? Posiblemente, ¿verdad? ¿Será como la papa de los amigos, hermanos del sur? ¿Algo básico? Pues sí, es algo básico todavía el maíz, afortunadamente, aunque ya comemos aquí también mucho arroz y mucho trigo, pero sigue siendo básico, ¿verdad? Voy a decirles un poco de un tío que él decía que cuando era joven, un tío de él estaba a la cabeza de una ofrenda, de las ofrendas de elote, en su casa, en su comunidad. Pero él murió y él dice que se quedó con la responsabilidad. Dice, entonces cuando él murió, dice, yo empecé con la fiesta, con el ritual, con lo necesario, empecé a hacerlo, pues seguía sembrando milpa él. Yo lo conocí, tenía a veces 2,000, pues a veces 3. Sí sembraba mucho, trabajaba mucho. Y entonces
Lo interesante que me acuerdo es que dijo una ocasión, dice, como ya yo me quedé a la cabeza de la fiesta, de todo eso, ofrenda con la comunidad. Bueno, no recuerdo si dijo una ocasión o dos o tres, pero dice que de repente, dijo, que de repente le salían aquí como ampollas, así como quemaduras, así en el cuerpo, y se preocupó. Y la gente le empezó a decir, oye, ¿por qué no vas a ver al Tlachixquetl, al curandero, al Tlachixquetl, para ver qué te dice? Porque eso no es normal. Y entonces dice que fue y que Tlachixquetl dijo, pues pásenle. Mire, dice, yo vine porque mire lo que tengo en el cuerpo. Mire, todo el cuerpo tengo estas ampollas, estas como quemaduras. Que Tlachixquetl se entiende, Tlachixquetl toma sus maíces como sagrados, sus maíces para consultar y echa los maíces, dice, le echó los maíces así en su, no sabemos si en una mesa o en algo, pero los echó, los leyó y le dijo, aquí aparece, aquí en el maíz, dice que tú haces ofrenda a Chicomexochitl, haces ofrenda al maíz y no lo has hecho, por eso estás enfermo. Solo hazlo, le dijo. Aunque no haya elotes ahorita, aunque esté seca la mata, la mazorca, aunque sea tú solo, pero hazlo otra vez y te vas a curar. Y entonces este señor, el señor Hermendo Flores, dijo de Ixcatepec, Veracruz, entonces dijo, fui, lo hice, así como me dijo, y entonces dice, se me quitaron estas ampollas, estas como quemaduras, como enfermedad, dijo él. Yo estaba chico cuando él contaba esto. Entonces yo empecé a entender este grano así de esa manera. Porque, ¿qué creen? Él no dejaba en ningún momento que pisáramos un grano de maíz tirado en el piso. No dejaba que a veces llovía y teníamos lodo en los zapatos y a veces se pegaba por ahí un granito porque pues había mucho maíz en la casa. Y decía, a ver, llevas un grano ahí, 2 granos llevas ahí de maíz, a ver, te lo quitaba. Y te decían, no, pues no debemos pisarlo. Ahí empecé a entender esto, idea del maíz como sagrado. Y en alguna ocasión le pregunté, le dije, ¿y por qué no debemos pisarlo? Y él dijo, porque es de donde venimos. Pues sí, ¿verdad? Porque comemos maíz, tamales, tomamos atoles y demás. Comemos esquites, comemos tamales de elote. Somos de maíz, ¿no? Ahora lo podemos decir así, somos de maíz. Después pues he conocido otras familias que lo hacen, he conocido en otros pueblos también. Como digo, por eso puedo decir ahora, en cada familia, en cada comunidad, varía un poquito, cambia un poquito. Porque esto no está escrito. Todo se va platicando, hablando, ¿sí? Y entonces por eso yo puedo decir ahora, pues me parece a mí como algo mágico. Porque pues un grano con el que se ha trabajado, con el que se ha vivido, con el que nos hemos sustentado, un grano que comemos a diario, digamos, es el grano ese especial, ¿no? Están los mitos en los libros y en muchos pueblos, no solo en el pueblo náhuatl, ¿no? Los mayas pueden decirnos mucho del maíz, ¿no? Los zapotecos, los mixtecos, ¿no? Muchos, los Wixárika, ¿no? Aún los grupos del norte de Estados Unidos también ellos hablan del maíz, ¿no? Los peruanos como hablan de la chicha, ¿no? Posiblemente una especie de maíz que ellos lo usan fermentado o lo consumen fermentado. Pues también en la Huasteca se fermenta el maíz en tiempo de siembra y se consume, se toma como una bebida ritual. No es comercial, no se vende, pero debe tomarse después de la siembra. En algunos pueblos todavía se acostumbra, todavía lo he visto, todavía he bebido también de esa.
y he tratado de reproducirlo aquí en la ciudad, aquí también. Y a veces lo he compartido con algunos amigos y demás. Sí. Entonces, para nosotros el grano, pues este grano es mágico. En alguna ocasión también en ese mismo lugar que platico, se llama, es una comunidad que se llama Tzonamat, hace mucho tiempo. Precisamente nos invitaron a una fiesta, fuimos a una fiesta de maíz, de elote, perdón, el Omanilistli. La persona que recibía el elote no lo había visto yo así, se encuclilló con su incensario aquí y se encuclilló y empezó a hablar en náhuatl. Empezó a hablar a Chicomexochitl, empezó a hablar a esa niña siete flor, niño siete flor, madre siete maíz, padre siete maíz, madre tierra siete flor, padre tierra siete flor, madre tierra siete maíz, padre tierra siete maíz. Empezó a hablar y empezó, digamos, a recibirlo. O sea, estaba recibiendo esos dos costales, el elote que habían traído de la milpa en el patio de esa casa, de una casa, ya la gente estaba reunida. Y él asimismo se decía el Ocalaquiquech, que quiere decir el introductor del elote. Pero era un rezador a la vez, ¿no? Era un buen hablante de la lengua náhuatl, ¿no? Y tenía buena memoria, porque esto que estoy diciendo, pues él lo decía de memoria en náhuatl, no lo decía en español. Y lo que quiero decirles es que eso también me pareció muy interesante en esa comunidad, verlo, pero a la vez otra persona me decía que hacía tiempo que no hacían esa fiesta, pero que habían retomado la fiesta porque una hija de ellos empezó a encontrar maíz, él dijo, entre sus manos, y luego dijo, por todos lados donde iba, encontraba maíz. Y entonces dice, nos reunimos y entonces lo que nosotros entendimos es que Chicomexochitl quería vivir en nuestra comunidad, quería estar ahí. Dice, y por eso otra vez, nuevamente, dice otra vez, retomamos la fiesta de Chicomexochitl, retomamos el Omanilistli. Y entonces el Señor de repente me dice, allá donde están estas muchachas, allá donde están los metates, allí está mi hija. Y yo volteé hacia allá, pero ya no supe quién era. Y después alguien mayor que yo, mucho tiempo después que conté esto, me dijo, oye, te hubieras acercado a conocerla, a saludarla. ¿Por qué? ¿Por qué me dijo eso? Porque después yo lo que entendí, ahora lo entiendo y lo puedo platicar un poco así. Chicomexochitl, la esencia, el tonal del maíz, se puede manifestar en una comunidad o en una familia, en una persona. O sea, ahí es donde se mostró, porque si esa muchacha encontraba maíz por todas partes, quiere decir que el maíz como que la había elegido para ser representante del maíz en su comunidad. Por eso esa otra persona mayor en algún momento me dijo, ¿y por qué no te acercaste a saludarla, a verla? ¿Quién era? ¿Cómo era? Digo, no me acerqué. Pero después yo he escuchado también precisamente que el maíz por eso es un grano mágico, es un grano valioso, es un grano importante, porque se puede anunciar, manifestar así en una persona. Y cuando esa persona, ayudado por la comunidad o por los que saben de esto del maíz, lo asume, digamos, lo asume, lo platica, lo trabaja y ya trabaja luego con el maíz, entonces se vuelve representante del maíz, ahí de la comunidad, y se vuelve una persona importante. Por eso otros amigos que me decían esto, platicando de estas cosas, pues, de unos amigos de San Luis Potosí, uno de ellos sobre todo me decía, nosotros le llamamos, sobre todo si es una mujer, a esa mujer, a esa niña, le decimos Tlazotli, Tlazotli, que en algún momento explicamos, Tlazotli quiere decir amor, pero también Tlazotli quiere decir apreciado, querido, admirado. Entonces ahí no era el término amor para esa persona como que se manifiesta el maíz. Entonces yo después, cuando me platicó esto el amigo de San Luis Potosí, no recuerdo ahorita su nombre,
yo entendí que esta persona que decían de ella que encontraba maíz por el camino, por las veredas, pues como un tlazostli, alguien apreciada, admirada, valiosa para la comunidad, ¿sí? Entonces, es ahí donde empezamos a entender que la esencia, el tonal del maíz, Xochitl, pareciera como alguien, como si fuera una persona, pareciera eso como algo, pues sí, mágico, algo que se puede comunicar, que se puede acercar a la comunidad, al humano, a la persona, al más igual, se puede manifestar. Y entonces, por eso precisamente la idea de hablar con Chicome Xochitl es para que su esencia, su tonal, femenino, masculino, esté en la comunidad, esté ahí y que el maíz se dé bien. Esa es la idea de la ofrenda. Pero no queda ahí, también la idea es, si vamos a hacer la ofrenda, hay que darle de comer al maíz también, al Chicome Xochitl, a su esencia, a ese elote hay que darle de comer cuando se introduce a la casa, siempre que ya hay elotes, hay que darle de comer, hay que tratarlo bien, hay que hablar con sus términos rituales, hay que hablar, para que esté ahí, uh-huh, que esté ahí en la comunidad y el maíz se dé entonces bien, ¿sí? Pues eso les puedo por lo pronto platicar.